¿Quieres saber si se puede ganar un sueldo con el trading y las inversiones? Si es así, quédate en este vídeo, porque puede ser que te encuentres que el mercado laboral esté cambiando de un modo tan rápido en estos últimos años y los cambios que todavía le quedan. Seguramente te has dado cuenta que los bancos están cerrando las sucursales y nos obligan a operar desde el cajero automático o desde la banca online y prácticamente no tenemos contacto con ninguna persona que trabaje en el banco. Muchas personas se están quedando sin sus antiguos trabajos y muchos se están reconvirtiendo a nuevos trabajos. Si tú también has llegado a la conclusión de que tienes que buscar nuevas fuentes de ingresos, nuevas maneras de ganarte la vida, vamos a ver si las inversiones y el trading puede ser una de ellas. Bienvenido a Código Trading. Si te gusta este vídeo, dale un me gusta, a mí me ayuda muchísimo y para ti solo darle un clic, y también aprovecha pues para suscribirte al canal y darle a la campanita, porque así YouTube te avisará de todos los vídeos que voy creando. ¡Empecemos! He puesto el ejemplo de los bancos, pero no son los únicos. También, si os habéis fijado, muchas cadenas de comida rápida están poniendo cajeros. O sea, llegas y hay un cajero automático donde tú haces el pedido de la comida y los trabajadores del restaurante en realidad principalmente son de cocina, y lo que eran camareros o que te pedían nota para el pedido prácticamente están desapareciendo. En todos los sectores está todo cambiando mucho y vamos a ver si las inversiones, el mundo del trading puede ser una alternativa o realmente no lo es. Yo te enseñaré lo bueno y lo malo que hay en este sector. Bien, si tú tienes una imagen del trading y las inversiones de que en un par de meses puedes duplicar la cuenta, lo siento mucho, pero esto no es así. Si te han asegurado este tipo de rendimientos, lo más probable es que detrás hay algún tipo de estafa, normalmente piramidal, que pues te dicen, mira, pones 500 euros y de aquí 2 meses ya habrás ganado 500 y tendrás 1000, ya podrás retirar la inversión inicial y a partir de ahí tendrás un pasivo de 250 cada mes. Eso no es realista. El mundo del trading y las inversiones no permite, primero, una cosa fija, porque es renta variable, de tal manera que es muy fácil detectar un engaño. Si alguien te dice que vas a ganar seguro un importe rígido y que eso será con criptomonedas o con acciones, forex, cualquier mercado financiero, es falso. Es renta variable, no te pueden dar algo rígido, fijo todos los meses. Entonces, te he dicho que no te desanimes. ¿Por qué? Porque hay maneras. La realidad es que se necesita mucho capital. Y uno puede decir, pero yo no tengo mucho capital. Vale, pero te voy a explicar que no es tan difícil acabar teniendo mucho capital en el mundo del trading y las inversiones, porque no necesariamente tiene que ser tu capital. La realidad es que más del 95% de los traders pierden su dinero, de tal manera que el número de traders ganadores acaba siendo muy poco y que sean constantes durante los años todavía menos. De tal manera que si centramos los esfuerzos en ganar en el mundo del trading y las inversiones y ser la excepción, entonces será fácil destacar y hay muchísimas maneras de conseguir capital. Ahora te voy a poner un ejemplo para que veas que con poco capital poco se gana. Pero antes del ejemplo, si tienes claro que la gran mayoría pierden, tienes que hacer algo diferente. ¿Y qué se haría en cualquier sector del mundo? Pues aprender, formarse para ser mejor. Si uno quiere ser muy bueno tocando la guitarra, buscará un buen profesor de guitarra. Si uno quiere ser muy bueno con el trading y las inversiones, buscará un profesor de trading. En Código Trading ofrecemos formación para invertir en los mercados financieros. Somos una academia y te recomendaría que tomaras primeramente el curso gratuito de iniciación al trading para forjar los cimientos y aprender qué es realmente esto. Te lo dejo tanto en pantalla como en la descripción del vídeo. Puedes mirar si te interesa la academia de Código Trading o ver todas las opciones que hay.
Esta es una que yo te ofrezco, yo soy trader y también soy formador de traders. Entonces he dicho lo que no es real, no es realista que alguien pueda duplicar la cuenta cada 2 meses de forma estable, se puede hacer puntualmente, te pueden mostrar un récord de 2 meses donde se ha duplicado la cuenta. Lo que no es realista es que eso se pueda hacer mucho tiempo, porque entonces estas personas, si realmente hicieran eso, estarían en el top mundial de la lista Forbes, y no es así. Entonces, ¿qué porcentaje es algo realista? ¿Qué porcentaje sí que se puede hacer haciendo trading? Pues es realista, por ejemplo, sacar una media anual del 30%. Hay traders inversores que sacan algo menos, otros que sacan algo más, pero al final una media de un 25, de un 30, un 20, 35, pues son números que realmente los mercados te pueden dar si eres un buen inversor o un buen trader. ¿Qué se puede hacer con un 30% anual? Lógicamente, si tu cuenta solamente tiene $1000, pues lo que sucederá es que un 30% anual, al cabo de un año solo habrás hecho $300. Eso, para la mayoría de países, es muy poco ganar 300 en todo un año. Pero, si dividimos ese 300 por los meses, es $25 al mes. Sigue siendo muy ridículo. Pero ahora te enseñaré lo que pasa si vamos aumentando. Si, por ejemplo, en lugar de $1000 tenemos $5000, eso supone un rendimiento anual de 1500 y mensual de $125. Pero si en lugar de $5000 en la cuenta tenemos $10000, eso ya supone $3000 cada año y 250 cada mes. No sigue siendo mucho, por ejemplo, para alguien que vive en España. Pero si pasamos al siguiente eslabón, pongamos que la cuenta es de $50.000, entonces eso supondrá $15.000 anuales y 1250 cada mes. 1250 cada mes, por ejemplo, en España ya es un salario bastante estándar, es lo que se puede cobrar en la mayoría de trabajos pues no muy cualificados, trabajos estándares, de tal manera que con una cuenta de $50.000 ya se podría pues tener un rendimiento mensual de media estadística bastante interesante. Y me guardo para la parte final la manera de tener ese capital, porque ya os he dicho, la cuestión es que si sabes destacar en el trading, no es difícil conseguir capital, y eso te lo explicaré al final. Continuemos con las estadísticas. Si en lugar de 50.000 tenemos $100.000 de capital, entonces anualmente estaríamos ganando en este supuesto $30.000 anuales, y eso ya es $2.500 cada mes. No está nada mal. Si subimos a $500.000, eso ya supondrían $150.000 al año y 12.500 cada mes. Ya ves que aquí se trata de tener una gran inversión inicial. El trading y las inversiones no son para meter 500 euros pensando que uno se hará rico, y mucho menos con poco tiempo, sino tener un gran capital. Entonces, importante, ¿de qué maneras, que te he prometido que respondería a la pregunta, de qué maneras uno puede conseguir ese capital sin que sea suyo? Pues lo dicho, lo primero de todo es saber ganar. Lo primero de todo es que sepas hacer un 20, un 25, un 30, un 35, la media que te des con una estrategia, y que la testes muchísimo en el pasado y la puedas replicar y que realmente te dé esos rendimientos anuales y mensuales. Una vez conseguido lo más difícil, lo siguiente, que es conseguir capital, no es tan difícil. Uno puede pensar que la dificultad es tener una cuenta grande. No, la dificultad es saber ganar. Por eso te vuelvo a dejar el link de la academia, porque si decides formarte en Código Trading puedes elegir cualquier otra opción, pero si decides entrar en la academia de Código Trading, donde yo puedo ser tu mentor, pues podrás aprender trading. Y en este caso te dejo en pantalla lo que son las formaciones con mentoría, los cursos online. Tienes el link en pantalla y también en la descripción. Tenemos el curso Pro, Elite y VIP. Los tres tienen aulas virtuales y cada cual pues ofrece otros productos dentro del pack formativo. La primera manera es el trading social.
Existen muchísimas páginas web que te permiten publicar tu cuenta como trader o invertir si, en tu caso, en lugar de trader, eres inversor. Ahí se acaba conectando la persona que tiene capital pero no sabe hacer trading y quiere invertirlo en un trader que sepa, con los traders que a lo mejor tienen poco o nada de capital y lo que buscan es capital. De tal manera que existen muchísimas opciones de trading social. Una de las más conocidas es, por ejemplo, Darwinex, pero la mayoría de brokers ofrecen, pues, trading social. Otra opción es abrir una cuenta PAM o MAM. Los brokers ofrecen este tipo de cuentas para que tú puedas pasar el link de esta cuenta que es pública y, pues, que otras personas inviertan en ella. De tal manera que tú no puedes coger el dinero, igual que en el trading social, en las cuentas PAM, no puedes coger el dinero de otra persona que te lo presta. Esa persona te lo presta y lo único que puedes es operar con él y después habrá un porcentaje que os repartís. Si se gana X beneficio, pues hay un porcentaje acordado para ti y otro para él. Si te interesa abrir cuentas de trading tipo PAM, te dejo en pantalla una web de un broker que es RoboForex, donde ofrecen ese servicio de este tipo de cuentas para que veas cómo funciona directamente en el mundo real. Ahí puedes hacer visionados de las cuentas PAM mejores que tengan, las puedes ordenar por el rendimiento anual, por los años que llevan operando, etc. Y también te puedes, pues, publicar tú mismo como trader o invertir en otros traders. Desde Código Trading no somos ningún servicio donde te asesoremos en lo que tienes que invertir o no, eres tú el que puedes mirar ahí y te lo explico con fines formativos para que veas las opciones que hay, pero en ningún caso te estoy recomendando ninguna inversión concreta. Existen otros casos como las cuentas financiadas. Una cuenta financiada es una cuenta que tú pagas una fianza y si superas unos retos, unos eslabones de rendimiento con unos límites de pérdida establecidos, te van aumentando la cuenta. Si quieres ver un ejemplo de ello, te dejo en pantalla en la descripción también un ejemplo de lo que es una cuenta de este tipo, una empresa que ofrece, que se llama The 5%, que ofrece este tipo de productos. Allí podrás investigar mejor cómo funcionan y también, por si quieres ampliar el tema de las cuentas financiadas y por qué personalmente no es la opción que más me gusta, te dejo un vídeo en pantalla que te enseñará con profundidad los pros y los contras de este tipo de cuentas. Bien, espero que te haya quedado todo claro. Si no es así, puedes comentar en el vídeo cualquier duda que tengas y te agradecería mucho si le dejas un like en este vídeo y también si te suscribes al canal, le das a la campanita y visitas la academia de códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.